Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, vamos a hacer nuestra oración reflexionando sobre un texto denominado Discurso a Diogneto. Esta antigua obra es una exposición apologética de la vida de los primeros cristianos dirigida a un cierto Diogneto. Seguramente se trate de un nombre puramente honorífico, así por lo menos es la opinión más difundida. Habría sido redactado en Atenas en el siglo II. Investigaciones recientes invitan a identificarla con la apología de Quadrato al emperador Adriano, que durante siglos se creyó perdida. Desgraciadamente, el único manuscrito que se conservaba de este antiguo texto fue destruido en el siglo pasado durante la guerra franco-prusiana en el incendio de la biblioteca de Estrasburgo. Por eso todas las ediciones y traducciones se basan en aquel único manuscrito ya desaparecido. La parte central de esta apología expone un aspecto fundamental de la vida de los primeros cristianos, esto es, el deber de santificarse en medio del mundo, iluminando todas las cosas con la luz de Cristo. Un mensaje siempre actual que el Señor ha recordado a los hombres en estos tiempos últimos con las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Y vamos ahora directamente a nuestro texto para después hacer algunos comentarios que ayuden a la reflexión, a la meditación. Los cristianos, dice el documento, no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su idioma, ni por sus costumbres, porque ni habitan ciudades exclusivamente suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un género de vida aparte de los demás. La verdad, esta doctrina no ha sido inventada por ellos como fruto del talento y de la especulación de hombres curiosos, ni profesan, como otros hacen, una enseñanza humana, sino que habitando ciudades griegas o bárbaras, según la suerte que a cada uno le cupo, y adaptándose en vestido, comida y demás género de vida a los usos y costumbres de cada país, dan muestras de un tenor de peculiar conducta admirable y por confesión de todos sorprendente. Habitan sus propias patrias, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos y en todo lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña es para ellos patria, y toda patria es tierra extraña. Se casan como todos engendran hijos, pero no abandonan a los que les nacen. Ponen mesa en común, pero no lecho. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan el tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Obedecen a las leyes establecidas, pero con su vida sobrepasan las leyes. A todos aman y por todos son perseguidos. Se los conoce y se los condena. Se los mata y en ello se les da vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todas las cosas. Son deshonrados y las mismas deshonras son verificados. Se los maldicen
y se les declara justos. Los vituperan y ellos devuelven bendiciones. Se les injuria y ellos dan honra. Hacen el bien y se los castiga como si fuesen malhechores, condenados a muerte. Se alegran como si les concediera la vida. Los judíos los combaten como extranjeros y los griegos los persiguen, y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su odio. Mas para decirlo brevemente, lo que el alma es en el cuerpo, eso son los cristianos en el mundo. El alma está esparcida por todos los miembros del cuerpo, y cristianos hay por todas las ciudades del mundo. Habita el alma en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Así los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. Así los cristianos son conocidos como quienes viven en el mundo, pero su religión sigue siendo invisible. La carne aborrece y combate al alma, sin haber recibido agravio alguno de ella, porque no le permite gozar a su antojo de los placeres. A los cristianos les aborrece el mundo, sin haber recibido ofensa de ellos, porque renuncian a los placeres. El alma ama la carne y a los miembros que la aborrecen, y los cristianos aman también a quienes los odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero ella es la que mantiene el cuerpo unido. Así los cristianos, detenidos en el mundo como en una cárcel, son los que mantienen la trabazón del mundo. El alma inmortal habita en una tierra mortal. Así los cristianos viven de paso en moradas corruptibles, mientras esperan la incorrupción de los cielos. El alma mortificada en comidas y bebidas se mejora. Lo mismo los cristianos, castigados de muerte cada día, se multiplican más y más. Tal es el puesto que Dios les señaló, y no les es lícito desertar de él. Porque, como dije, no es invención humana lo que recibieron por tradición, ni tendrían por digno de ser conservado tan cuidadosamente un pensamiento mortal, ni se les ha confiado la administración de ministerios terrenos. No, aquel que es verdaderamente omnipotente, creador del universo y Dios invisible, Él mismo hizo bajar de los cielos su verbo y su palabra santa e incomprensible, y la aposentó en los hombres y sólidamente la sentó en sus corazones. Y eso no enviando a los mortales, como alguien pudiera imaginar, alguno de sus servidores, o un ángel, o un príncipe de los que gobiernan las cosas terrestres, o alguno de los que tienen encomendadas las administraciones de los cielos, sino que envió al mismo artífice y creador del universo, aquel por quien creó los cielos, por quien encerró al mar en sus propios lindes, aquel cuyo misterio guardan fielmente todos los elementos, de cuya mano recibió el sol las medidas que ha de guardar en su carrera cada día, a quien obedece la luna cuando le manda lucir durante la noche, a quien también obedecen las estrellas que forman el séquito de la luna en su carrera, aquel en fin por quien todo fue ordenado y definido y sometido, los cielos y cuanto en los cielos se contiene, la tierra y cuanto en la tierra existe, el mar y cuanto en el mar se encierra, el fuego, el aire, el abismo, todo lo que está en lo alto, lo de más profundo, lo que está en el medio. A éste les envió. ¿Y qué? ¿Les envió acaso, como alguno podría pensar, para ejercer una tiranía?
o para infundirnos terror y espanto. De ninguna manera. Lo mandó en clemencia y mansedumbre. Como un rey envió a su hijo rey, como Dios nos lo envió, como hombre a los hombres. Le envió para salvarnos, para persuadir, no para violentar, pues en Dios no se da violencia. Le envió para llamar, no para castigar. Le envió, en fin, para amar, no para juzgar. Les mandará así un día como juez. ¿Y quién resistirá entonces su presencia? Y así terminamos entonces con la lectura del texto del discurso a Diogneto de esta obra del siglo II. Y es un texto que nos puede llevar, en primer lugar, a agradecer a Dios la actitud, el comportamiento de estos santos varones, de estos primeros cristianos. Realmente fueron hombres ejemplares, muchos de ellos mártires, y como sabemos, fue la sangre de los mártires la que consiguió que germinara la semilla del Evangelio en los corazones de tantos hombres. Hoy por hoy, también nosotros los cristianos deberíamos ser así de ejemplares. Hoy por hoy, también nosotros deberíamos tomarnos la vida cristiana, el Evangelio del Señor, con la misma fidelidad, con la misma delicadeza que lo hicieron aquellos primeros cristianos, que eran hombres como nosotros, tendrían sus debilidades también, pero como nos dice el texto, eran reconocidos porque vivían las enseñanzas de Jesús. Nos dice que están en la carne, pero no viven según la carne, que son de la tierra, pero sin ser mundanos. Pareciera que hoy los cristianos nos hemos aburguesado un poco. ¿Por qué no conseguimos ser ese fermento para que la masa tome forma? ¿Por qué los cristianos no conseguimos influir más y llevar a Cristo a la cumbre de todas las actividades humanas? Nosotros que vivimos en países mayoritariamente cristianos, deberíamos realmente ser un país cristiano, con un comportamiento cristiano. Y sin embargo, siendo tantos cristianos, el comportamiento general a veces es muy pagano, a veces está muy lejos de las enseñanzas del Señor, del Evangelio. Por eso quizá uno puede preguntarse, ¿qué es mejor? ¿Un cristianismo con muchas personas, pero personas más o menos tibias, abandonadas, dejadas, o quizá un cristianismo con menos personas, más limitados, pero con gente que realmente se ha tomado la vida cristiana, el Evangelio del Señor, el compromiso bautismal de un modo serio, de un modo responsable. Evidentemente, lo mejor es que los cristianos seamos muchos, 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 y muy buenos y muy santos. Los que estamos en la iglesia tenemos que procurar todos parecernos cada día más a Jesús, con todo lo que eso lleva. Tenemos que colaborar todos con la lucha personal individual al mejoramiento de la iglesia en su totalidad, en el sentido de que como existe una verdadera comunión de los santos, el comportamiento bueno de las personas ayuda a que los demás también busquen mejorar, busquen cambiar. Los primeros cristianos, con esa ejemplaridad suya, ayudaron muchísimo, no solo a los otros cristianos a continuar siendo muy fieles,
sino también a que muchos que no eran cristianos abrazaran las enseñanzas de Jesús. Señor, te pedimos en este rato de oración que nos des el don de la ejemplaridad. Hoy por hoy hay muchos que están totalmente orientados a la apología del libertinaje o a la apología de la vulgaridad, muchos que no tienen ningún tipo de vergüenza para mostrar el vicio como algo normal, como algo común, como algo corriente, como algo que vale la pena aprovechar, y eso nos tiene que llenar de tristeza. Muchos no serán cristianos, evidentemente, ¿no? Y nosotros los cristianos no tenemos que tener vergüenza de mostrarnos como miembros de la Iglesia y como personas que quieren vivir el Evangelio, que quieren cumplir los mandamientos. Nos tiene que dar vergüenza que las personas sepan que nosotros procuramos ser decentes, procuramos decir siempre la verdad, que no vivimos regalados a los placeres como hacen muchos, sino lo contrario, tratamos de llevar una vida sobria, austera, solidaria. Te pedimos, Señor, entonces la ejemplaridad para nosotros los cristianos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a exigirnos un poco más para realmente vivir con responsabilidad y con seriedad este mensaje que nos has dejado, este evangelio, esta moral, esta forma de vivir. Aquellos cristianos se caracterizaban por ser personas recias, por ser personas sinceras. El alma mortificada en comidas y bebidas mejora. Por eso te pedimos, Señor, que nos des un gran amor a la mortificación y a la templanza. Todos sabemos que si nos dejamos llevar por una vida regalada, por una vida en la que son los instintos o las sensaciones o los sentimientos lo que domina en vez de la inteligencia, una inteligencia llena de fe, cuando falta esa capacidad como para renunciar a incluso cosas listas, cosas buenas, cuando uno se deja llevar solamente por lo humano, por lo natural, por lo que tira, es lógico que después no tengamos herramientas para poder rechazar la tentación, o no tengamos medios para conseguir luchar y alcanzar las virtudes que Dios nos pide. Una vida, leíamos recién, mortificada en comidas y bebidas, mejora. También mortificada en el servicio a los demás, en la ayuda de los demás, en la caridad. Una vida mortificada para conseguir superar los defectos y acrecentar las virtudes. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser buenos hijos tuyos. El mundo necesita de la sal de los buenos cristianos. El mundo está muy insípido y necesita hombres santos, buenos cristianos que realmente estén configurados con vos, Señor, que realmente consigamos ser todos otro Cristo, que nuestra vida sea reflejo de ese amor a vos y que ese amor a vos nos vaya llevando a una configuración cada vez más cercana. El mundo necesita de los buenos cristianos, el mundo necesita de cristianos ejemplares, el mundo necesita de cristianos santos. Aquellos cristianos, nos dice el texto, tenían clarísimo que la religión recibida, la fe, era un don que debían cuidar, que debían cultivar, un don que debían llevar a todo el mundo. La vida cristiana no era una invención humana, leíamos hace un ratito, porque Dios Padre envió a su Hijo al mundo para enseñarnos la forma de vivir y dar sentido a la existencia del hombre en la tierra. Jesucristo, con su vida y con su enseñanza,
hasta un nuevo sentido al porqué del hombre en la tierra y nos muestra cómo tiene que por lo menos es la opinión más difundida. Habría sido redactado en Atenas en el siglo II. Investigaciones recientes invitan a identificarla con la apología de Quadrato al emperador Adriano, que durante siglos se creyó perdida. Desgraciadamente, el único este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, vamos a hacer nuestra oración reflexionando sobre un texto denominado Discurso a Diogneto. Esta antigua obra es una exposición apologética de la vida de los primeros cristianos, dirigida a un cierto Diogneto. Seguramente se trate de un nombre puramente honorífico, así por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto